En esta segunda parte vamos a mirar los componentes que tenemos acá en el recuadro rojo y vamos a empezar con las válvulas de control. Entonces, bueno, primero lo que les voy a decir es que vamos a seguir trabajando en el esquema hidráulico de la excavadora 320, pero probablemente les estaré también mostrando planos hidráulicos que correspondan a otras máquinas como cargadores, niveladoras y bueno, entre otros. A ellos ya les voy a decir en qué plano nos vamos a encontrar trabajando. Las válvulas de control regulan la dirección, la presión o el caudal del fluido hidráulico en el sistema. Estas válvulas también son normalmente conocidas como spool o válvulas direccionales. En resumidas palabras, estas válvulas controlan el flujo en una dirección específica. Es importante tener en cuenta de que cada cuadrito me va a representar una posición. Entonces, hay válvulas de una posición, hay válvulas de dos posiciones y hay válvulas de tres posiciones. Pueden existir válvulas con más posiciones. Para ver nuestro primer ejemplo en este esquema hidráulico, recuerden que estamos trabajando en un esquema de excavadora 320. Si por algún motivo les muestro otro esquema, les estaré diciendo a qué máquina va a pertenecer. Veamos en primer lugar el ejemplo de una válvula de una sola posición, que lo podemos ver acá. Podemos ver que es un solo cuadrito. En este caso, esto es una señal HL que la podemos ver acá. Esa señal se nos va a ir a controlar las bombas, dependiendo de la carga de la máquina. Pero ese es otro tema que vamos a profundizar en otro video. Acá lo que nos interesa es identificar las posiciones. Para ver el ejemplo de la válvula de dos posiciones en este mismo esquema hidráulico, vamos a observar acá en este bloque de control piloto esta válvula de prioridad del swing. Podemos ver que tiene dos recuadros, lo que nos indica que es una válvula de dos posiciones. Para ver el ejemplo de las válvulas de tres posiciones, podemos ver que aquí en este banco hidráulico hay bastantes válvulas de tres posiciones. Empecemos por esta, que es del boom. Podemos ver que hay tres posiciones en esta válvula. Tenemos que identificar muy bien la simbología, donde en realidad se está dividiendo la válvula, donde nos está mostrando las divisiones. Acá, por ejemplo, en esta, que le pertenece al balde, podemos ver que también es de tres posiciones. Tenemos que ser muy observadores y mirar dónde se está dividiendo la válvula. Por ejemplo, miremos en este esquema hidráulico, este esquema le pertenece a una pajarita o a una retroexcavadora, o en inglés es backhoe. Miremos acá en este spool, en esta válvula de levante, en la parte frontal de la máquina, podemos ver que tiene una válvula de control direccional de 4 posiciones. Por eso les digo que tenemos que ser muy detallistas y mirar a dónde en realidad se nos está dividiendo la válvula, porque con ese análisis vamos a poder determinar de cuántas posiciones es el spool. Una vez entendiendo las posiciones de las válvulas de control direccional, ahora vamos a observar acá los puertos. ¿Cuántos puertos tienen las válvulas? Entonces, acá podemos observar una válvula de una posición y dos vías. Acá vamos a observar una válvula de dos posiciones y tres vías. Y acá vamos a observar una válvula de dos posiciones y cuatro vías. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué dice de dos vías si solo tiene una sola entrada, por decirlo así. Aunque solamente tenga una línea, la segunda vía no siempre está dibujada directamente como una línea adicional, pero sí está implícita en el diseño y en la función del símbolo. Los diagramas hidráulicos, las líneas conectadas representan conexiones de tuberías o conductos. Aunque el símbolo básico en la imagen solo muestra una conexión, el flujo real atraviesa dos puntos: entrada, que digamos sería esta, y la salida, que sería esta. Bueno, muchachos, ustedes saben que esto es una guía rápida y lo importante es que entendamos de forma fácil y rápida todo lo que concierne a los planos. Entonces vamos a mirar el ejemplo práctico. Vámonos aquí a esta válvula de control direccional que pertenece al swing o al giro de la máquina. Entonces ya sabemos que esta válvula es una válvula de tres posiciones, ¿cierto? Vamos a dibujar acá nuestro carrete. Listo, ya sabemos que es una válvula de tres posiciones. Ahora, ¿cuántas vías tiene? Vamos a mirar. Vamos a poner otro color para diferenciar. Entonces, recuerden que las vías son los conductos o las entradas y salidas del fluido. Entonces, en esta primera posición vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vías. En la posición central vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vías igualmente. Y en la tercera posición
podemos observar que tiene igualmente 6 vías. Entonces podríamos decir que esta válvula es una válvula de control direccional de 3 posiciones y 6 vías. Y vamos a ver en esta válvula de alivio principal el ejemplo de la válvula de una posición y 2 vías. Como vimos ahora en el esquema, nada más nos tenía representado una vía, pero en realidad es de 2. Simplemente que nosotros debemos deducir que si hay un fluido ingresando, hay un fluido saliendo. Entonces aquí podemos ver la válvula de una posición y 2 vías. El segundo símbolo que vamos a estudiar es la restricción. Cuando veamos en nuestros planos hidráulicos este símbolo, vamos a entender de que se trata de una restricción de línea, la cual se encarga de reducir el flujo del fluido para controlar la velocidad de un actuador. Normalmente este símbolo lo vamos a ver en las válvulas de control direccional. ¿Por qué? Porque tienen la finalidad de, como dijimos, reducir la velocidad del fluido para así garantizar movimientos suaves y precisos en la operación. Para ver nuestro ejemplo práctico acá en el esquema, vamos a irnos acá al spool del stick. Aquí vemos en esta válvula de control direccional de 3 posiciones, vamos a poder observar la restricción de línea. Esto nos va a ayudar a que el stick haga movimientos suaves. De no tener esta restricción de línea, entonces ¿qué va a ocurrir en nuestra operación? Que vamos a hacer movimientos demasiado bruscos y bueno, eso va a incurrir en un sinnúmero de acontecimientos como por ejemplo dañar las articulaciones de la máquina por golpes bruscos, etc. Pueden suceder muchas cosas y lo que buscamos es una operación suave y precisa. Bueno, vámonos a otro implemento, al otro lado del bloque hidráulico, vamos al carrete del balde, que igualmente podemos observar la restricción de línea. Acá en el boom 1, en el mismo lado del bloque hidráulico, podemos observar que en la bajada del boom también vamos a tener nuestra restricción de línea. El símbolo que sigue a continuación es la línea de restricción fija o fixed, como dice, no es variable. Fixed o fijo es lo contrario a lo variable. Este símbolo normalmente lo vamos a encontrar en válvulas de control direccional y se va a encargar de controlar el flujo de retorno para que sea un flujo constante y sin muchas variaciones. El cuarto componente que vamos a ver es muy fácil, es muy sencillo para los que ya vieron la primera parte de este video y se trata de las bombas, pero nos dice que es bomba de 2 secciones y se va a componer de una bomba principal y una bomba auxiliar. Como habíamos visto anteriormente, sabemos que las bombas es un componente que recibe la energía mecánica y la convierte en energía hidráulica, pero aquí vamos a ver de que es una bomba compuesta por 2 bombas. Me explico. Venimos acá a nuestro diagrama hidráulico y vamos a ver en esta parte, en la bomba hidráulica principal derecha, que se va a encargar de alimentar el banco hidráulico en la parte derecha, y a su vez tenemos la bomba piloto. Podemos ver de que es una bomba con 2 secciones. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta bomba? Que cada una se va a encargar de alimentar circuitos diferentes. Como lo dije, como pueden ver aquí en la línea azul, ese flujo se va a ir a alimentar el banco hidráulico en la parte derecha. Y este flujo naranja se va a encargar de alimentarme todo lo que es el circuito de aceite piloto. Para explicar los siguientes componentes voy a hacer lo siguiente. Primero es necesario entender de que la flecha, esta flecha que vemos aquí, acuérdense que antes habíamos visto una flecha en diagonal. Esta es una flecha en línea recta o vertical que nos va a indicar que un componente está siendo compensado en cuanto a la presión. Y si nos vamos por acá, que ese es el segundo componente que vamos a mirar en esta parte, es una bomba y como pueden ver, esta bomba tiene la flecha en diagonal de la que habíamos hablado en la primera parte del video, que significa variabilidad. Adicionalmente, vamos a observar que tiene la flecha vertical que nos va a indicar que es una bomba de desplazamiento variable y su presión está siendo compensada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bomba ajusta el caudal según la demanda del sistema, manteniendo una presión constante. Bueno, aquí estamos en un plano hidráulico de la pajarita, de la retroexcavadora. ¿Por qué? Porque con este símbolo pasa algo, digamos, particular. Muy pocas veces vamos a encontrar el símbolo como se los mostré anteriormente. Pero nos vamos a dar cuenta acá de que esta bomba está siendo controlada o está siendo compensada tanto en su flujo como en la presión. Este cuadro azul pequeño que les puse acá quiere decir de que esta bomba tiene control de compensación de presión y compensación de flujo, perdón. Y aquí podemos ver las válvulas de compensación de presión y de caudal o de flujo. Normalmente estas bombas las vamos a encontrar así, en 2 secciones. Para ver otro ejemplo práctico en otro esquema hidráulico, este le pertenece a la motoniveladora 12M. Aquí en este recuadro azul que les volví a marcar,
vemos que hay una bomba de desplazamiento variable unidireccional, la cual está siendo compensada en su presión y en su caudal. ¿Para qué sirven estas válvulas compensadoras de presión y de caudal? Es para variar la posición de la bomba o del plato basculante según la carga o la demanda que requiera el equipo en su operación. Ya eso creo que lo habíamos explicado anteriormente. Acá en este esquema, que pertenece a un cargador 950H, podemos ver aquí el grupo de bomba del ventilador y el freno. Aquí podemos ver la bomba unidireccional de desplazamiento variable. Ya sabemos que es variable por la flecha con su servopistón. Y podemos ver las válvulas compensadoras de presión y la válvula compensadora de flujo. Si observamos en el plano, nos va a mostrar dos secciones, esta siendo la primera y esta siendo la segunda. Aquí les voy a dejar una imagen de cómo serían este tipo de bombas en la realidad, en lo físico. Aquí lo importante es entender de que este fluido hidráulico que se encuentra acá en este servopistón, que va a ser controlado por estas dos válvulas, se va a encargar a través de este vástago moverme el plato basculante de la bomba para así generar diferencias de presión, ¿sí? Según la máquina lo necesite. Esto con el fin de ahorrar combustible y aprovechar al máximo toda la potencia hidráulica. El siguiente componente que vamos a ver son los triángulos de energía. Este componente es muy sencillo y muy fácil de entender, ya nosotros habiendo estudiado los componentes anteriores como las bombas y motores. Acá tenemos un triángulo relleno en negro y acá tenemos un triángulo totalmente vacío, por decirlo así. Este triángulo negro que nos va a indicar que hay un componente trabajando con energía hidráulica. Y el triángulo vacío nos va a indicar que hay un componente que está trabajando con energía neumática. Esta simbología, muy fácil, lo podemos encontrar en motores hidráulicos, en bombas hidráulicas y acumuladores. Vamos a ver ejemplos rápidamente en los componentes que ya hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, aquí en este motor de traslación o el travel, podemos ver los triángulos rellenos en negro, que nos está indicando que obviamente ese motor trabaja con aceite hidráulico. En las bombas, las que tantos hemos visto ya, pasa lo mismo. Podemos ver el triángulo que nos está indicando que estos componentes trabajan con energía hidráulica o con aceite hidráulico. Miremos este otro ejemplo en un componente nuevo que no habíamos visto y es un sensor de presión de aceite hidráulico. Y podemos ver que este sensor me va a estar trabajando con energía hidráulica. Vamos a mirar otro ejemplo acá en este esquema del cargador frontal 950. En el sistema de frenos vamos a encontrar dos acumuladores. Uno para el eje trasero, que sería este, y otro para el eje delantero, que sería este de acá. Y podemos ver los triángulos que nos indican que estos acumuladores están precargados hidráulicamente. En cambio, si miramos acá en este esquema hidráulico de la motoniveladora 12M, en el sistema de frenos vamos a encontrar los mismos dos acumuladores, pero vamos a observar que en vez de hidráulico están cargados o están precargados o presurizados con nitrógeno. Pues normalmente estos acumuladores son precargados con nitrógeno y su función principal es absorber picos de presión para mantener la presión del sistema y proporcionar un flujo adicional de fluido cuando la demanda supera la capacidad de la bomba. Es decir, el nitrógeno, que es compresible, actúa como un resorte que presiona el fluido hidráulico hacia el sistema cuando es necesario. Una anotación adicional y muy importante: manipular este tipo de componentes es demasiado peligroso si no se hace correctamente. Entonces, antes de manipular todos estos acumuladores, por favor, lean bien el manual del fabricante cómo despresurizarlos. Y volviendo acá al plano de la excavadora, también podemos observar la forma en que podemos accionar las válvulas de control direccional de esta máquina. Esta máquina es accionada por presión piloto. Entonces acá nos está indicando en los extremos de cada válvula que va a venir una presión hidráulica a accionarnos cada una de estas válvulas. Nuestro siguiente símbolo es la restricción de línea variable y compensada por presión. Este símbolo representa una válvula de restricción de flujo que permite regular el paso del fluido hidráulico, ajustando el caudal de manera variable. Acuérdense que la línea en diagonal o la flecha en diagonal nos va a representar la variabilidad de un componente. La compensación de presión significa que la válvula puede mantener un flujo constante si la presión en el sistema cambia. Independientemente de la presión, el flujo va a ser el mismo. Y acá con este componente me gustaría mencionar algunos beneficios. 1. Nos garantiza un control preciso del movimiento de los cilindros hidráulicos. 2. Menor desgaste de componentes gracias a los movimientos suaves. 3. Mayor eficiencia al utilizar solo la cantidad de energía necesaria. Para ver nuestro ejemplo, acá en el diagrama, aquí esta vez estamos en el diagrama de la pajarita, de la retroexcavadora, y vamos a mirar acá en este cilindro
opcional, ¿sí? Estas son las padaritas que tienen la opción de tener el extendible en el stick. Y podemos ver de que aquí están nuestras válvulas de restricción de línea variable. Entonces, ¿qué función cumplen estas dos válvulas acá? Específicamente en esta máquina lo que están haciendo es permitir un retorno suave y no brusco, ya que están instaladas en las líneas de retorno. Y el último símbolo que vamos a ver en esta segunda parte es el attachment. Este símbolo representa un accesorio o un implemento hidráulico que puede ser una herramienta adicional conectada al sistema hidráulico de la máquina. Y en esta ocasión vamos a ver el ejemplo en un esquema hidráulico de un mini cargador 236D. Aquí vamos a poder observar nuestro símbolo de attachment. Y acá podemos observar que es la herramienta de trabajo. En estas máquinas es común ver que le instalen un martillo hidráulico o un cucharón multifuncional. Es una herramienta adicional y esto nos va a indicar la conexión de los circuitos hidráulicos para operar dichas herramientas. En algunos esquemas hidráulicos no vamos a ver el símbolo como lo acabamos de ver en el mini cargador, pero si observamos acá en este esquema de la retroexcavadora, si nos vamos al control hidráulico, vamos a encontrar que en el control hay un spool auxiliar. Ese vendría a ser nuestro carrete o nuestra válvula de control direccional que nos va a hacer funcionar, nos va a desconectar o a conectar esa herramienta auxiliar. Por último, les voy a mostrar otra forma en la que podemos encontrar el attachment. Acá en el banco hidráulico principal, lado derecho de la excavadora, vamos a poder identificar el attachment. Aquí, por estas dos líneas, BR2 y AR2, debería salir el flujo a nuestra herramienta, que puede ser, repito, un martillo hidráulico, o pueden ser unas pinzas, o pueden ser, bueno, hay muchas herramientas las que le podemos conectar a nuestras máquinas. Bueno, compañeros, eso fue todo en esta segunda parte. Si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.